Mi nombre es Martín. Desde principios del 2023 empecé un viaje, una aventura. Me propuse recorrer los ramales ferroviarios de pasajeros de todo el país. Los ramales activos y los abandonados. Un relevamiento independiente con el fin de registrarlo en un documental. Y este es el diario de viaje. Acompáñame en este canal. Sobre rieles argentinos. Hoy en Sobre rieles argentinos vamos a arrancar una locomotora EMD GT22. Este es el arenero para que la máquina no patine. Los cilindros de freno, los amortiguadores. Esas llaves son para bloquear los bobel y los frenos en caso de que se rompa algún caño. Estos son los cables de tracción que le envían corriente a los motores por abajo. Hay 6 motores de tracción. El tanque de combustible, el marcador de combustible, el depósito de aire, las baterías, la campana. Este es un marcador de velocidad. Estos son los cilindros de freno. Estas también son llaves para bloquear los frenos por seguridad. Aquel es un nuevo sensor. Otro arenero. Y aquí tenemos las mangas de freno. Esta es una manga de freno de aire comprimido. Y esta es una manga de freno al vacío. Este es el gancho. Y este es el enchufe para poder conectar otra locomotora para que funcionen en paralelo. Las dos máquinas harían el mismo movimiento que una sola cabina. En esta cabina tenemos toda la parte del freno. Y ese es el cable para conectar dos locomotoras. Esta función es que si yo acelero desde esta máquina, la máquina de atrás haría lo mismo con un solo conductor. Este es el asiento del ayudante. La luz, la bocina. Este sería para abrir el limpiaparabrisas. Estos son los elementos de protección. Acá es donde se sienta el maquinista y este es el freno combinado. Y este es el freno independiente. Este se usa cuando la máquina va sola, combinado cuando va con vagones. Este es el acelerador con los controles que van del 1 al 8. Esto tiene una posición que si vos lo tiras para atrás y lo llevas para allá, se apaga la máquina automáticamente. Y esta es la reversa, para adelante o para atrás. Estas teclas hay que levantar para poner en marcha la máquina. Estas son las luces. Estos son los relojes, manómetro y vacúometro. Un amperímetro con la corriente que envía los motores de tracción. Acá tenemos el tablero eléctrico donde tenemos las térmicas. Para arrancar hay que levantarlas a todas. Y esta es la llave cuchilla. Y estos son fusibles de repuesto. Acá tenemos para poder probarlos si están en correcto funcionamiento. Cuando colocas el fusible y hace contacto se prende una luz que hay ahí. Si prende la luz es que los fusibles están funcionando. Esto vendría a ser la computadora de la máquina. Este es el botón para apagarla. Este es el botón para ponerla en marcha. Este es para que traccione.
Esta botonera es para verificar si tiene alta temperatura o falta de tensión, y se prenden estas luces. Es una forma para que el maquinista sepa qué está pasando. Y esta es la llave que anula los motores. Tenemos 6 motores de tracción y podés anular el 1 y el 4, siempre trabajan así en paralelo, el 2, el 5 y el 3, el 6. Acá está la cámara presurizadora. Acá adentro se genera una turbulencia de aire. Esta es la cremallera para acelerarla. Este es el regulador, que es como una computadora que trabaja con el motor. Este es el tanque de agua y este es su respectivo nivel. Este es un dispositivo que controla el agua y el aceite. Si falta aceite salta, al igual que el de agua. Con este botón arrancamos la locomotora. Lo cebás con el gasoil y en conjunto con la cremallera arrancamos el motor. Estos son los balancines que están lubricados, como también sus rodillos. Estas son las tapas de inspección de cilindros. En esta punta están los compresores y radiadores. Estos son los compresores a pistón. Estos son para frenar los coches, para alimentar las puertas que trabajan con aire. Ahí abajo está el marcador que te indica la presión. Este es el generador que está acoplado al motor diésel, que produce electricidad que le manda a los motores de tracción. Estos son los fuelles de gomas que refrigeran los motores a tracción. El aire pasa por aquí adentro. Es hora de encender la locomotora. Para empezar subimos la llave cuchilla, ahí se prendió la luz de los fusibles, subimos las térmicas y al encender todo empieza a sonar una alarma. Ahí la escuchamos. Ahora vamos hacia atrás. Y tengo el privilegio de poder encenderlo yo mismo bajo instrucciones, obviamente.